Bienvenidos a la sesión número 12. Estoy un poquitín despistado, ya 12, se va a acabar el semestre. Pero todavía queda, ¿no? Todavía queda lo mejor. Avisos a la mitad. Hoy vamos a hablar de aplicaciones, seguimos con aplicaciones en ciencias sociales. Acabo, pues simplemente para contarles, para chicanear, acabo de una conferencia con un encuentro mundial en analítica de datos. Esta mañana lanzaron, para los que quieran saber, eso sí es buena noticia, la política de análisis de datos en Colombia. Hay plata para que ustedes se formen en eso, entonces les recomiendo que estén pendientes para los que les haya gustado los temas de inteligencia artificial, análisis de datos. Y en la tarde unas charlas interesantes respecto a aplicaciones en ciencias sociales. De pronto ahorita discutimos un poco con Sergio en la sesión de preguntas. Hoy nos acompaña Sergio Jiménez. Sergio es una persona, es egresado de acá, pero tiene una historia un poquito larga, se la resumo. Él salió del pregrado, hizo empresa, y estando haciendo empresa dijo quiero volver a la academia, volvió a la academia y volvió seriamente, hizo su maestría, hizo su doctorado, estuvo en Microsoft, ahora es investigador en el Instituto Caro y Cuervo. Para los que sepan un poquitín, yo le decía ahorita a Sergio, es un poquito extraño ver un Computer Science en el Instituto Caro y Cuervo, pero por eso está acá, para que nos cuente qué está haciendo allá. Sergio tiene un pregrado en Ingeniería de Sistemas de acá de la Universidad Nacional, tiene una maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación, y el doctorado también lo hizo en Ingeniería de Sistemas y Computación. Estuvo trabajando en Microsoft en una pasantía, y ahora es investigador en el Instituto Caro y Cuervo. Tiene varios reconocimientos, muchos reconocimientos, tiene varios Best Paper Awards y es fanático de participar en unos concursos internacionales donde ponen unos challenge súper complicados, y ha ganado varios de esos concursos. La tesis de maestría fue laureada, la tesis de doctorado también fue laureada. Entonces los dejo con Sergio para que nos hable un poquitín de lingüística computacional. Muchísimas gracias, Sergio, por estar acá. Bueno, primero, muchas gracias, Francisco, por la invitación. Pues muy feliz de estar aquí en la Universidad Nacional, que es mi casa. Y bueno, me encantan las invitaciones a venir acá, y me pongo triste cuando no me invitan, pero me invitaron, chévere. Bueno, entonces vamos a pasar espero un rato bien agradable, revisando, pongamos el timer. Lo que nos cuentan las palabras cuando las contamos. Bueno, pues a veces cuando me pongo a pensar, si un niño pequeño me pregunta ¿usted qué hace? Pues yo lo que hago es contar palabritas. Básicamente es lo que hago todo el tiempo, hacer cuentas con palabras. Entonces, pues bueno, hoy vamos a ver qué cosas podemos descubrir un poquito contando palabras. Ok, en lugar de leerlas, ¿no? Okay, bueno. De aquí vengo, del Instituto Caro y Cuervo, que pues ahora tiene un sobrenombre que es la Casa de las Palabras. Entonces, bueno, allá leen mucho las palabras, las analizan mucho, y nosotros nos dedicamos en esta parte de la lingüística de corpus y computacional a contarlas. Bueno, el instituto trabaja principalmente en temas como el español en Colombia, el español como lengua extranjera, las lenguas indígenas y criollas, criollas como el creol y el palenquero, la lengua de señas, el romaní, que es la lengua de los gitanos, también sobre lexicografía, o sea, la construcción de diccionarios, fonología, y en la parte de literatura, pues trabaja en literatura comparada, memoria crónica y literatura, y el libro en Colombia, dentro de muchas cosas. Bueno, aquí mi correo para todas las preguntas. Pues, luego van a ver que sí se va a necesitar que me escriban, y me gusta que me escriban, si respondo. Y aquí está la dirección en Google de esta presentación, que pues tiene un montón de enlaces. Entonces, pues ahí la pueden conseguir. Entonces, en todos los slides está, entonces pues ahí la vamos a ver. Bueno, estos son los temas que voy a tratar de cubrir hoy. La Pointwise Mutual Information, pues que es un concepto pues sencillo, fácil de manejar, y que nos dice muchas cosas sobre las palabras cuando las contamos. También vamos a hablar sobre los Neural Word Embeddings,
Bueno, ya veremos qué es. Sobre la similitud de palabras translingual. Sobre esta otra cosa rara, que el Hilbert-Smith Independence Criterion, y sobre WordNet. Bueno, y cubriendo cada uno de esos temas, pues les voy a contar pues qué hacemos con eso y también invitarlos a que ustedes hagan algunas cosas con eso. Bueno, aquí rompí mi primera regla, que fue empezar con una ecuación. Entonces empecé con una ecuación que no es buena idea. Pues por lo menos en el instituto es mala idea empezar con una ecuación. Pero bueno, pero es una ecuación muy sencilla. Entonces la Pointwise Mutual Information es como una medida de asociación entre las palabras, que uno la puede obtener básicamente contando palabras en un corpus. Y un corpus es un gran conjunto de documentos o una gran cantidad de texto. Bueno, a veces puede no ser tan grande, pero en nuestro caso, que trabajamos lingüística computacional, la idea es que sea grande, para que las cuentas pues no salgan interesantes. Entonces, bueno, la idea es que si con esto queremos medir la asociación entre dos palabras, entonces la medida de PMI entre dos palabras, pues es una formulita sencilla, que es la división entre la probabilidad de que tenga la palabra 1 y la palabra 2, dividido entre la probabilidad de una palabra y multiplicado por la probabilidad de la otra palabra. Entonces, pues básicamente lo único que necesitamos saber es la probabilidad de que ocurra una palabra. Y bueno, y se le aplica la función logaritmo. Entonces, ¿cómo sabe uno la probabilidad de una palabra? Pues básicamente, bueno, aquí está un poco raro, el número de contextos en que ocurre la palabra en un corpus dividido entre el número de contextos. Pues más sencillo es el número de veces que ocurre la palabra, por ejemplo, si yo podría decir que mi corpus es la Biblia, número de veces que ocurre, digamos, una cierta palabra Jesús, dividido entre el número de palabras que ocurren. Pues básicamente es el concepto sencillo de probabilidad. Ahora, la probabilidad de que ocurran dos palabras, entonces, bueno, aquí sí ya tenemos que decir cuando coocurren en un contexto. Entonces, ¿qué es un contexto? Pues un contexto puede ser simplemente que yo pueda observar que dos palabras ocurren seguido. Entonces, pues si mi palabra que estaba probando en la Biblia era Jesús, pues de pronto otra palabra que yo puedo considerar es, por ejemplo, oraba. Entonces, aquí yo contaría la probabilidad de Jesús y oraba, pues sería cuántas veces yo observo en la Biblia la palabra Jesús y después oraba. Bueno, y lo divido pues obviamente también por el número de contextos, que es prácticamente el número de palabras que hay en la Biblia, menos 1, pues porque los contextos son seguidos, ¿no? Bueno, pero igual el número de palabras en la Biblia son muchísimos, entonces pues menos 1 en este denominador pues no hace gran cosa. Bueno, ¿y los contextos qué pueden ser? Esto de dos palabras seguidas, pues es que ocurran seguido, pues son los bigramas, así se llaman. También yo puedo mirar que dos palabras coocurran en un trigrama, o sea, entre tres palabras seguidas. O sea, si las observo que en una ventanita de tres palabras que yo voy pasando sobre el texto coocurren Jesús oraba, digamos Jesús rezaba y oraba, entonces Jesús y oraba ocurrieron. Están también los skipgrams, que no sé cómo se dirá en español, si se llamarán los omitegramas o los saltagramas, que son como un trigrama, pero ignorando la palabra de la mitad. Otros tipos de contextos, pues uno puede decir, bueno, no voy a mirar así dos seguidas, sino si dos palabras coocurren en una frase, entonces contaría en este numerador. O si coocurren en una oración, o en un párrafo, o en un documento entero. Bueno, esa es como la definición, la parte aburrida. Aquí es, bueno, ¿qué resulta? Entonces, esta tabla nos muestra las palabras más relacionadas, o sea, las que dieron la mayor medida de la Pointwise Mutual Information, usando las primeras 50 millones de palabras en la Wikipedia en inglés. Entonces, pues, aquí en esta columna está el conteo de la primera palabra, el conteo de la segunda, el conteo de las coocurrencias, o sea, cuándo ocurrió una después de la otra, y aquí la medida de PMI. O sea, solo con estos tres números, bueno, y el número de palabras, y los 50 millones.
Es lo único que necesitamos para nuestra fórmula calcular PMI. Y aquí tenemos las 10 bigramas más relacionados con esta medida. Y pues vemos que, pues bueno, si usamos un corpus en el que no sabemos nada, con esta medida logramos descubrir que Puerto Rico son dos palabras que relacionadas tienen un sentido diferente, ¿no? O sea, pues rico aparece en muchos otros contextos, cuando algo es delicioso, o cuando alguien es muy rico, pero Puerto Rico tiene un significado diferente como palabra, como bigrama. Hong Kong, Los Ángeles, Carbon Dioxide, Prize Laureate, bueno, y todas las vemos y son bastante conocidas para nosotros. Ahora, estas son las que están menos relacionadas, que es el otro extremo de la lista. Y vemos que son palabras en las que básicamente pues no hay ninguna relación semántica, ¿no? Y si lo notamos, vemos que son palabras que ocurren mucho, pero que coocurren poco. Y si miramos las anteriores, más o menos cuántas veces ocurrían, más o menos cuántas veces coocurrían. Entonces, bien, con una medida muy sencilla, podemos descubrir asociaciones entre las palabras muy interesantes. Ok. Bueno, bueno, aquí el mismo experimento, pero con las primeras 50 millones de palabras de la Wikipedia en español. Entonces, el mismo método, simplemente cambiando el corpus, y tenemos, bueno, sorprendente Star Wars. Pues no son palabras en español, ¿no? Estados Unidos, Lourdes Cardenal. Bueno, estaba investigando Lourdes Cardenal y pues es una señora que pues no es muy famosa, no sé por qué aparece Lourdes Cardenal con estos conteos. Bueno, pero creo que es una Wikipedian muy activa y tal vez esa es la razón por la que sale aquí. Bueno, y vemos que son Península Ibérica, Nuestra Señora. Se ve que son como palabras de la Wikipedia en español y del dominio que tiene España sobre el contenido de la Wikipedia en español, o el predominio que tiene. Bueno, algo interesante es que esta página de Wikipedia, y la traducción, el punto de información mutua. Básicamente, esta página de Wikipedia en español, del punto de información mutua, la crearon mis estudiantes, le dieron esta traducción y estas tablas las generamos en un curso en el Instituto Caro y Cuervo. Y bueno, entonces pues sí, las copié de Wikipedia, pero las pusimos en Wikipedia. Ok. Ahora, las palabras menos relacionadas en español, lo mismo, son artículos, son determinantes, y bueno, ok. Listo. Muy sencillo, contar palabras, contar coocurrencias y encontrar asociaciones entre las palabras. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los Neural Word Embeddings. Bueno, aquí pues no van a haber ecuaciones, pues, pero digamos hay como unas cosas por detrás. Vamos a tratar de hacer como un ejercicio mental. Esperen, voy a arreglar un momentico aquí. Ok. Bueno, no encontré traducción a Neural Word Embeddings. No sé si alguien ya sabe qué es esto más o menos. ¿Ha oído hablar de Word2Vec, de Globe y esas cosas? Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar. Y Neural Word Embeddings como embebimiento de palabras. Bueno, la idea es que así como está en esta imagen que hay en un espacio bidimensional una cantidad de palabras que están ubicadas en unos ciertos puntos, entonces la idea es que las palabras se representan como puntos en el espacio. Entonces, bueno, si vemos una palabra aquí, pues su representación es su ubicación en coordenadas XY. Lo otro es que las distancias entre las palabras o los puntos, pero pues aquí no hay puntos sino palabras, son análogas a su distancia semántica. Entonces, que dos palabras que están cerquita, entonces quiere decir que están cercanas en significado o en nivel de relación. Y que si están distantes la una de la otra, pues son palabras, digamos, no relacionadas.
Y el otro concepto es que los espacios donde usualmente se utilizan estos Neural Word Embeddings no son espacios bidimensionales como este slide, ni tridimensionales, que podría ser, pues digamos, en un volumen, ¿no? Sino que usualmente necesitamos muchas más dimensiones, digamos 100 dimensiones o 300 dimensiones, y entonces se necesitarían unas gafas, no 3D, sino gafas 100D para poder visualizar esas palabras. Entonces uno se puede imaginar los word embeddings, por ejemplo, en 3 dimensiones, como digamos en este espacio, que yo tuviera como un paquete de talco, de polvo, y lo lanzara al aire y de repente ¡pum! Están todas las partículas en el aire y paramos la película y todas quedaron en un cierto punto. Entonces la idea es que todo el vocabulario de un corpus se puede llegar a representar como la semántica de las palabras, como sus posiciones en ese espacio tridimensional. Bueno, avancemos a la siguiente a ver si nos queda un poquito más claro. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo tengo un corpus muy grande, y bueno, y aquí utilicé la convención de las ¿cómo se llaman estas? Las expresiones regulares, donde este signo de más significa que el muy ocurre una o más veces. Entonces un corpus muy grande, estamos hablando de billones de palabras. O sea, ¿cuál es la idea? La idea es que yo hago un inicio aleatorio, o sea, a cada una de las palabras le vamos a asignar una posición en un espacio. Pues cuando lo hacemos en espacio bidimensional hay que darle 2 posiciones, su posición X y Y. Si es tridimensional, entonces X, Y y Z, ¿cierto? Y entonces tomamos todo el vocabulario que ocurre en este corpus. O sea, digamos, si tenemos un corpus muy grande, digamos de 100 billones de palabras, el vocabulario puede ser del orden de unas 3 o 5 millones de palabras. Entonces cogemos las 5 millones de palabras, o sea, las palabras sin contar las repeticiones, y como con el ejemplo del talco, las mandamos al espacio 100 dimensional y todas quedan en algún punto en ese espacio. Entonces hacemos ese inicio aleatorio. Luego utilizamos un proceso de aprendizaje de ese modelo que básicamente trata de empezar a reubicar esas palabras de acuerdo a, yo comienzo a observar, digamos, oración por oración, y yo voy mirando cuando hay coocurrencias, o sea, cuando observo Jesús oraba. Entonces, si Jesús había quedado en este punto y oraba había quedado en este punto, entonces, como observé una vez que Jesús oraba, entonces esas 2 palabras de alguna manera se van a empezar a acercar. Y si yo comienzo a procesar el corpus de esa manera, muchas oraciones que cuando comienzo a ver coocurrencias, comienzo a acercar esas palabras que coocurren. Entonces las posiciones de esas palabras en el espacio se van reacomodando. De hecho, cuando termino de procesar el corpus, yo podría volver a pasar el corpus para que se traten de reacomodar mejor, para que esas distancias que hay entre esos puntos reflejen las relaciones, como las relaciones que estaba mostrando la Pointwise Mutual Information. Entonces, esa es la idea de esos Neural Word Embeddings. ¿Qué tiene chévere los Neural Word Embeddings? Que una vez están ubicadas las palabras, digamos, aquí pensemos en que estas palabras lograron esas posiciones en un espacio bidimensional. Pues ahí tienen una propiedad muy interesante, y es que es posible hacer razonamiento analógico. Si ustedes miran, por ejemplo, está hombre, rey, mujer y reina. Pero si ven estos 2 vectores, como la distancia entre queen y woman, y entre queen y woman, entre king y men, tiene la misma dirección.
Y si yo miro otro tipo de relaciones como ya una relación, digamos, como gramatical, he a himself y she a herself, estos dos, la propiedad que tiene, terminan teniendo los word embeddings es que palabras que están relacionadas de alguna manera, como aquí, como el género del monarca, y aquí como aquí es cuando yo comienzo a sufrir en el Caro y Cuervo, la conversión, porque todos son lingüistas, conversión de este pronombre en pronombre reflexivo. Entonces la relación entre el pronombre y el pronombre reflexivo se llama, y seguramente tiene un nombre. Entonces esa relación aquí se ve entre estas dos palabras, que los vectores tienen la misma distancia y la misma dirección. Entonces, básicamente, es posible, digamos que yo quisiera conocer cómo se le dice a una mujer que es rey. Entonces, asumamos que no sabemos la palabra woman. Sabemos qué distancia hay desde hombre hasta rey, y sabemos bueno, quedaron las flechas al revés, diría yo. Bueno, la palabra que no conozco es queen. Entonces, yo sé que la relación entre hombre y rey está en esta dirección y con esta magnitud. Pues si yo conozco eso, puedo trasplazar este vector hasta acá y ya sé en qué dirección moverme y qué distancia. La idea es que yo buscaría en ese sitio esa partícula de polvo que está ahí, a qué palabra corresponde. Y la idea es que debe aparecer reina. Entonces, pues básicamente esas posiciones permiten responder preguntas de analogías. Bueno, ahorita vamos a ver ejemplos. Ahora, aparte del razonamiento analógico, se puede hacer razonamiento composicional, que es una propiedad que es bastante asombrosa. Aquí estoy dibujando el origen, o sea, cualquier espacio tiene un punto de origen, que son donde sus coordenadas son 0, 0, 0. Entonces, si por ejemplo en ese espacio quedó Rusia con un punto aquí y River con un punto aquí, quiere decir que el vector que la representa es el vector que se dibuja desde el origen hasta donde quedaron las palabras. Ahora, la suma de vectores, pues simplemente es armar este paralelepípedo, y cuando yo sumo este vector con este vector, se genera un nuevo vector que va hasta aquí. Lo sorprendente es que una de las propiedades que tienen estos word embeddings es que si yo sumo estos dos vectores, me resulta un punto, y ese punto va a estar muy cerca de esa partícula de polvo que corresponde al río Volga, que es un río de Rusia. O sea, que uno le podría decir, también me está haciendo un razonamiento, me está respondiendo preguntas. Si yo le digo ruso, río, me va a responder, pues, ¿quién es el que está en ese sitio? Volga. Parece como magia, ¿no? Y ahora, este otro ejemplo, si yo tengo colombiano, presidente, hay una muy buena probabilidad que el punto que quede al sumar estos dos vectores, ahí quede Santos. Pues uno de estas propiedades de los word embeddings fueron, digamos, algo sorprendente hasta para los mismos investigadores que los desarrollaron, pero resultan pues muy convenientes. Bueno, los modelos más populares que hay es el famoso Word2Vec, y uno puede conseguir vectores preentrenados con corpus muy grandes, o sea, le entregan a uno la nube de puntos con las posiciones de las palabras. Vectores de 300 dimensiones con un corpus entrenado con 100 billones de palabras, y bueno, ahí están los enlaces. Uno puede bajar esos vectores y sumar vectores y hacer todas esas operaciones para
para, digamos, observar estas propiedades. Están lo de Globee, que esto es desarrollado en Stanford. Esto fue desarrollado en Google por Thomas Mikolov. ¿Thomas? Sí, creo que es Thomas. Y Globee es desarrollado en Stanford. El modelo de Word2Vec es un modelo de redes neuronales. El modelo de Globee es un modelo probabilístico. Y bueno, y aquí está el FastText, que es hecho por el mismo Mikolov, pero ahora que está en Facebook. Y ahora él no solamente está considerando palabras, sino ahora subpartes de las palabras. Entonces, pues el modelo es mucho más robusto por ejemplo, en español los verbos tienen muchas declinaciones por el pasado, el futuro. Entonces, por ejemplo, para representar un verbo en español que entre todas sus declinaciones son 30, pues serían 30 puntos. Con FastText utilizas, digamos, subpartes de las palabras que hace que la representación sea un poco más compacta y todas esas declinaciones de un verbo, digamos que se representen por un grupito en lugar de un montón de partículas como, digamos, separadas. Bueno, ¿qué es la buena noticia? En la plataforma de datos abiertos, vamos, 15 minutos, vamos, perfecto. En la plataforma de datos abiertos en el instituto estamos publicando pues algunos conjuntos de datos que pues tienen cierta utilidad. Entonces, por ejemplo, obtuvimos un modelo de Word2Vec para el español que fue entrenado con datos de Twitter que provienen de los países de Latinoamérica, de España y de Estados Unidos, todo en español. Entonces, bueno, la idea es entrar a datos.gov.co, escribir Word2Vec, y este es aquí, digamos, sale la lista automática, o entrar a esta presentación, que está aquí el enlace, y dar clic aquí y entra a esta página. Bueno, aquí damos una explicación completa de cómo utilizar ese conjunto de datos para lograr. Bueno, también aquí es invitarlos a que los descarguen. Tenemos 9 descargas en este momento. Son archivos grandes, entonces queremos ser los exitosos youtubers de la página de datos del gobierno. Bueno, con este conjunto de datos que es un poquito grande, a veces se nos desaniman. Bueno, pero mire, por ejemplo, en datos adjuntos tenemos un ejemplo que vamos a verlo, pues no funcionando, pero aquí cómo luce aquí en los slides. Hemos tenido más éxito en otros conjuntos de datos. Bueno, que pues también les voy a mostrar otros conjuntos, bastantes descargas con menos vistas. No sé cómo hacen para descargarlo y si ni siquiera lo miran, pero y otros que los miran mucho y casi no los descargan. Bueno, aunque en comparación al de Word2Vec lo descargan. Ok. Bueno, esta es de la información del corpus que recolectamos para entrenar ese modelo de Word2Vec. 21 países, 333 ciudades, 2.27 billones de palabras que corresponden a 217 millones de tweets, un vocabulario de 51 millones de palabras y los usuarios que hicieron esos tweets fueron 9 millones. Entonces, pues bueno, es un corpus bastante representativo del español, ¿no? Y además está como equilibrado, digamos representativo. Nosotros estas 333 ciudades fueron las escogimos, que fueran 333, que fueran ciudades que tuvieran más de 100.000 habitantes y que no estuvieran muy juntas la una de la otra. Porque básicamente Twitter tiene Twitter me quedó mal escrito, ¿le falta un AT? Sí, bueno. El modelo de geolocalización de los tweets nos permite hacer consultas en un punto geográfico y con un radio. Entonces, por ejemplo, era muy fácil para Bogotá
colocar en las coordenadas oficiales de Bogotá y poner el radio de 10 o 15 millas, y pues bueno, eso ya nos abarcaba, por ejemplo, Soacha, que es una ciudad que tiene más de 100.000 habitantes, pero entonces si hacíamos otra consulta para Soacha, entonces nos quedaban tweets repetidos en Soacha y en Bogotá. Entonces ciudades que estuvieran muy cercanas, entonces más bien tratábamos de ampliar el radio para que las abarcara las dos. Bueno, también cuando teníamos ciudades fronterizas, que son, básicamente está la frontera y una ciudad de más de 100.000 habitantes a un lado y ciudad de más de 100.000 habitantes al otro, pues, y con el modelo de consulta de Twitter, que era un punto y un radio, pues ni modo, nos tocaba correr el radio hacia uno de los lados y tratar y perder algunos de los tweets. Pero bueno, como dato curioso, pues este corpus es el corpus más grande que existe para el español. O sea, hay el corpus anterior, que es el corpus del profesor Mark Davis, tiene como 1.8 billones de palabras, y pues bueno, estamos un poquito más grande. Todos estos tweets recolectados en fechas desde el año 2009 hasta el 2016, y cada tweet está ubicado con su ciudad y con la fecha en que fue escrito, ¿no? Y está anonimizado. Desafortunadamente el corpus no lo podemos poner disponible, pues por políticas de Twitter. Ellos solo dejan colocar conjuntos de datos de máximo 50.000 tweets, y pues nos pasamos un poquito, 217 millones. Pero ¿qué sí podemos publicar? Podemos publicar modelos como el de Word2Vec entrenados con ese corpus, estadísticas, conteos y otras cosas que les voy a contar. Bueno, entonces, ese fue el corpus con el que entrenamos, y ahora funcionando. Entonces, el software con el que hay unos archivos adjuntos a los conjuntos de datos, y aquí está este ejemplo que trae un programita en Python que nos permite correr estos ejemplos. 18, perfecto. Ok. Lo primero que podemos comprobar es, a ver, de verdad, las palabras que están cercanas están relacionadas semánticamente, y las que están lejanas están menos relacionadas. Entonces, pues una pruebita sencilla. Entonces, al modelo le preguntamos, oiga, dígame cuál es la similitud entre Colombia y Ecuador. Entonces, Colombia versus Ecuador, 0.83. Bueno, es un número. Pero lo podemos comparar contra Colombia-Corea. Y, ok, de un número, pero más pequeño. O sea, se parece menos. Entonces, bueno, un poco raro los números, pero está con la noción, ¿cierto? Bueno, y aquí estamos hablando de similitudes, no de distancias. Entonces, es más similar Colombia entre Ecuador que Colombia entre Corea. Ok. Bueno, ahora, responder analogías. Entonces, bueno, esta analogía está muy fácil, debía haberla hecho al revés. Entonces, si el pozole es a México, entonces X es a Colombia. ¿Alguien sabe la respuesta? Bueno, profesores no pueden hablar porque tengo un paquete de choquis al que me dé la respuesta entre los estudiantes. Sancocho, ¿quién dijo sancocho? Bueno, empecemos. Ahí va. Bueno, a ver qué dijo el modelo. Caldo. No, mentiras. ¿Quién dijo ajiaco? Listo. Pues el modelo no es perfecto, pero igual tenemos en la 10ª posición al sancocho. Y bueno, y pues para que un corpus nos responda, así sea después de... Bueno, y el ajiaco está bastante buena la respuesta. El consomé, bueno, también, más o menos. ¿Alguien sabe qué es el pibipollo? Ni idea, ¿cierto? Pues como el corpus está sacado de toda América Latina, pues en algún lado sospecho que el pibipollo es una sopa. Molito, puchero, el puchero sí lo he oído, ¿cierto?
Las abuelitas por ahí hablan de eso. El arroz sí está raro. El arroz no es una sopa, aunque sea sopa de arroz, pero bueno. El pozol, bueno, el pozol es una manera como le dicen al pozole. Pues el pozole es una sopa, es la sopa tradicional mexicana. Ok, y bueno, y aquí está la manera como se le hace el query al modelo. Entonces, básicamente 3 palabras para que me responda la otra. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo se le dice a la chaqueta en Argentina? ¿Quién dijo yo? Pero hay que alzar la mano. Chamarra. Bueno, los de atrás se tienen que poner más pilos para que los vea, porque... Bueno, vamos a ver qué dijo el modelo. ¿Caldo? No, imposible. ¿Qué pasó? Camiseta, camisa, playera, remera, casaca, banderita, gorra, bufanda, camisola, chamarra, casi que no sale, ¿no? Pues casi que el modelo está bien, como preguntando, como respondiendo como ¿qué va bien con chaqueta y Argentina, cierto? Y pues bueno, sería bueno, o qué ocurre más con la chaqueta y Argentina de manera semántica. Y pues bueno, igual en Argentina pues uno nunca sale con chaqueta sin camisa, sin playera, sin remera, sin bufanda, sin camisola. Pero bueno, y finalmente consiguió chamarra. Pues bueno, ahí lo que vemos es que no es un modelo exacto. Pero yo realmente a mí esto me sorprende, o sea, que solamente contando palabritas se llegue a esto, que uno pueda hacer estas preguntas, pues increíble. Bueno. ¿Qué es lo más parecido en Bogotá a un metro? Transmilenio, yo creo que iban a decir Peñalosa. Autobús Transmilenio de segunda, increíble. Metrobús, Caracas. Caracas debe ser por la troncal de la Caracas. El subte, aquí nadie le dice subte porque no, además no va a haber subte, sino va a ser el Levi, o qué sé yo, el tren, BTA, Bogotá, Renfe, ¿dónde será Renfe? Bueno, estas, ¿qué será Renfe? ¿En dónde? Es otra pregunta que también podemos responder con ese corpus contando palabritas. También se pueden hacer otro tipo de cosas, como evaluar grupos. Entonces, en este grupo, ¿quién no cuadra? Colombia, Ecuador, China y Venezuela. Venezuela, China. ¿Cuál es la palabra que no pertenece al grupo? Comer, bailar, jugar o edificio. Se le pregunta al modelo y edificio, la que está lejos de las otras. Bueno, interesante esos Word2Vec, lo pueden descargar y empezar a jugar y hacerle preguntas. Bueno. Ahora, ¿cómo vamos? Slide 23, 24 minutos, exacto, vamos. Similitud de palabras translingual. Bueno, esta palabra me tocó buscarla porque es crosslingual. Translingual me sonó tan raro, pero bueno. O sea, similitud de las palabras, ya lo vimos con un modelo como el de Word2Vec o como un modelo como el de PMI, pero en una sola lengua. Pero a través de lenguas, o sea, una palabra en una lengua y otra palabra en la otra lengua. Uy, ¿cómo hacer eso? Entonces, bueno, como decía Francisco, ¿todos le dicen Pacho o Francisco? Bueno, para los estudiantes, Pacho. Ok. A mí me encanta participar en estas competencias de CEMEVAL, que organiza la Asociación de la ACL, la Association for Computational Linguistics. Son anualmente y entonces ponen unos retos y pues con unos conjuntos de datos el reto es resolver las tareas y los premios son fama y fortuna. No, el premio es poder publicar un artículo y son muy citados, entonces pues esa es como la recompensa. Bueno, entonces pusieron esta tarea en el 2017, Multilingual, Crosslingual, Semantic, Word Similarity. Bueno, tomaron 5 lenguas y propusieron la tarea entre todos los pares de esas
entre todos los posibles pares entre esas 5 lenguas, todas las que son 10 posibles combinaciones de pares. Combinaciones de pares, bueno, pares. Ejemplos de eso. Bueno, y las lenguas eran pues las que estábamos viendo: inglés, alemán, español, italiano y farsi. ¿Quién sabe qué es el farsi? ¿Dónde hablan farsi? ¿Dónde? Sí, hablan en Irán, pero ¿dónde es el país donde más hablan farsi? Turquía. ¿Quién dijo Turquía? Chocorramo. Chocorramito, perdón. Bueno, yo no sé, igual cuando con mis estudiantes presenté la tarea, a mí me tocó preguntar, oye, ¿dónde hablan el farsi? Y me miraban, pues, en Turquía y bueno, en Irán, pero bueno, ellos saben mucho de las lenguas. Entonces, miremos la tarea. Entonces, había la versión monolingual, o sea, pues que es la que ya sabemos, pero en diferentes lenguas, ¿no? O sea, en alemán, sumo, en español, sumo y batido. Y entonces, ellos entregan un grado de similitud que han conseguido a partir de juicios humanos. O sea, les preguntan a las personas con diferentes técnicas para hacer esas encuestas. Y esa agregación sacan al anotador que no tiene acuerdo con los demás y bueno, obtienen de una manera muy buena este gold estándar. Y la idea es hacer una máquina que si yo le digo sumo y batido me dé un número que correlacione con estos números. Bueno, aquí por ejemplo en farsi podemos ver el ejemplo claramente entre estas dos palabras que viene 2.8. Ahora, entre alemán y español, Sessel y taburete. Bueno, ahora ya la gente 3.08. ¿Alguien sabe qué es Sessel? De los que estudian alemán. ¿Alguien que estudia alemán que se gane un chocorramito? ¿Ni idea? Bueno, ni idea. Igual no teníamos idea. Porque, por ejemplo, en italiano, avocado, que será el aguacate o los abogados, no estoy seguro. Y contra esta que dice aquí claramente no están relacionados. Bueno, entonces hay que hacer una máquina que sí lo haga. Y aquí nos dicen la cantidad de pares de palabras que nos dan entre cada par de idiomas. Que pues bueno, son bastantes. Entonces, ¿cómo hicimos esa máquina? Y pues que pues a mí me gusta mucho mostrarlo porque, bueno, es la primera vez que lo muestro, pero tenía muchas ganas. Era como la colaboración entre las ciencias de la computación y los lingüistas, pues porque uno aborda este problema y en ciencias de la computación dice, no sé, hay que conseguir un corpus muy grande y hay que poner una máquina de vectores de soporte, aprender alguna cosa ahí para ver si hago un clasificador o un regresor que me consiga ese número. Sin embargo, con mis grupos de estudiantes de lingüistas me dijeron, oigan, pero existe una cosa que se llama la lista de Swadesh. Y yo, ¿qué es esa vaina? Pues, o sea, hasta hace un año yo no sabía quién era Swadesh, ni qué era su lista. Y básicamente es una lista de conceptos básicos comunes a todas las lenguas humanas. Y miremoslos, aquí la lista tiene 100 conceptos y esta es la lista en inglés. Entonces, yo, tú, nosotros, esto, aquello, muchos, pájaro, perro, los... Ay, no sé, pescado, hoja, grande, mujer, hombre, pues conceptos generales, ¿cierto? Pues resulta que la lista de Swadesh, bueno, ¿por qué ellos sí sabían? Pues porque en Colombia tenemos 62 lenguas indígenas y pues parte de los estudios que hace el Instituto Caro y Cuervo, cuando quiere documentar una lengua, pues envía a un lingüista allá con los Nukakmaku y su objetivo es recolectar como una primera acercamiento la lista de Swadesh en esa lengua. Y resulta que la lista de Swadesh es la piedra roseta porque está prácticamente traducida para todas las lenguas del planeta. Entonces,
la lista de Swadesh la tienen en el instituto en los artículos que han publicado para las 62 lenguas indígenas colombianas. Entonces, por lo menos si a uno lo envían allá, tiene que ir al instituto y conseguir la lista de Swadesh y con esas 100 palabras puedas lograr algo con una comunidad de este tipo. Una mnemotecnia. Yo llegaba a la otra clase y decía la lista de Swadesh, profesor de Swadesh, profesor de Swadesh. Ya me lo decían tanto que me dijeron, mire, ¿sabe qué? La lista de Suárez. Y yo, listo. Y con la lista de Suárez me acuerdo de Swadesh. Entonces, la lista de Swadesh. Ok. Hicimos un sistema en el que dijimos, bueno, creemos una lista tipo Swadesh, pero moderna. Y diseñamos un sistema que nos permita hacer esa similitud entre palabras, entre lenguas. Entonces, aquí en esta caja roja y en esta caja azul tenemos un sistema de similitud léxica, digamos aquí en este caso para el inglés y aquí uno para el español, hecho con PMI, hecho con Word2Vec. De hecho, hicimos experimentos con los dos, con PMI y con Word2Vec. ¿Y qué hicimos? Conseguimos, o bueno, supongamos que tuviésemos esta lista de Swadesh moderna y que tuviéramos para las dos lenguas, para el español y para el inglés. Entonces sabemos, ojo, lo tenemos en inglés, lo tenemos en español, árbol, sangre, ok. Y tenemos N términos en esa lista de Swadesh moderna. ¿Qué hacemos? Para poder saber cuál es la similitud que hay entre una palabra en inglés como voleibol y una palabra en español como pelota, pues cogemos el sistema en inglés, el sistema de similitud que está entrenado solo para inglés, y pues comparamos voleibol con todas las palabras de nuestra lista de Swadesh en el lado de inglés y obtenemos un vector de n números. Hacemos lo mismo en el lado del español. Comparamos pelota con ojo, con árbol, con sangre y obtenemos un vector de n de tamaño n. ¿Y qué hacemos luego? Pues cogemos los dos vectores y los comparamos con, por ejemplo, con la similitud coseno y obtenemos el número. Dijimos, uy, ok, perfecto, la idea está buenísima. ¿Cómo conseguimos la lista de Swadesh moderna? Entonces, pues propusimos esto, que básicamente ustedes la pueden conseguir, pero bueno, ya la hicimos nosotros y está publicada, pero pues pueden verificarla o hacerla propia de ustedes. Entonces tomamos las palabras frecuentes de Wikipedia en cada lengua. Y entonces, ¿y eran cuántas lenguas? 5 lenguas. Uy, ya, me toca acelerar. Aquí les tenemos un conjunto de datos que tiene esto también, se lo mostramos ahorita. Bueno, obtuvimos traducciones circulares para todos los posibles pares de lenguas. Entonces, si yo tenía una palabra frecuente del español como mesa, entonces la traducíamos a inglés y con el Google Translate, esa palabra luego lo que daba, lo traducíamos de nuevo a español y mirábamos si volvía a dar mesa. Si volvía a dar mesa, entonces la seleccionábamos. Si es una palabra que uno la manda a traducir a otra lengua y la manda a traducir de vuelta y retorna una cosa diferente, entonces decimos, no, pues no parece una muy buena palabra para nuestra lista de Swadesh. Entonces las descartábamos. Entonces identificábamos todas esas traducciones estables, luego los alineábamos las traducciones en esas 5 lenguas para identificar los conceptos, pues porque pues no estaban alineadas las palabras. Y bueno, ahorita con el ejemplo se ve mejor. Y luego mirábamos entre todas las posibles traducciones, entre todas las palabras de ese concepto, entre todas las lenguas, cuántas traducciones habían quedado bien. Y las que más quedaron, las que tenían más traducciones bien hechas, pues eran nuestros candidatos a la lista de Swadesh. Ok, ¿se puede hacer mejor? Sí. ¿Queremos hacerlo mejor? Sí. Entonces, bueno, ¿por qué puse yo eso ahí? Bueno, no es porque lo quiero hacer mejor. Bueno, aquí quedó en el artículo la lista. Entonces, mire, por ejemplo, la palabra ángel.
Quiere decir que la palabra ángel yo la puedo traducir del inglés al español y del español al inglés y vuelve a ángel. Y lo mismo, y cojo ángel y bueno, eso lo hago con el español, con inglés al italiano, al alemán, al farsi, y siempre de vuelta viene la palabra angel en inglés. Hago lo mismo en inglés, en español, la traduzco de español a inglés y luego inglés y vuelve y me da ángel, me voy a italiano, pasa por angelo y devuelve a ángel. Con alemán, en farsi, lo pasamos a esta cosa, de esta cosa lo devolvemos y nos vuelve a dar ángel. Entonces decimos, oh, está bueno. Y estas fueron las palabras en las que cumplían esa propiedad. Entonces, fueron 66 palabras, están en el artículo, y el enlace del artículo está aquí. Este soy yo, Dueñas es mi colega, y Gaitán y Segura fueron dos estudiantes del Gloria Gaitán y Jorge Segura, estudiantes del Diplomado de Análisis Computacional del Lenguaje, con el que pudimos participar en esa tarea y publicar el artículo. Nunca escribí, quedamos de terceras, que fue pues un puesto muy, bueno, al menos es medalla de bronce, y pudimos entregar predicciones para todas las lenguas, pues porque todos los participantes no lograban dar las predicciones de similitud para todos los pares de lenguas, y además utilizábamos un recurso que básicamente lo publicamos en el artículo, que eran una tabla de 66 palabras traducida en todos los idiomas. Bueno, ¿cómo conseguir las palabras frecuentes de Wikipedia? Pues nuestros amigos del Carro y Cuervo hemos puesto eso en datos abiertos y, bueno, en el otro ejemplo no les dije, pero la idea es ir a datos abiertos y escribir aquí en la búsqueda, por ejemplo, Wikipedia, y mira, es el único conjunto de datos en la plataforma de datos abiertos del gobierno que tiene la palabra Wikipedia. En el otro había que buscar Word2Vec, ¿no? Bueno, las ofrecemos en 32 lenguajes. Cogimos las primeras 5 millones de palabras de cada una de las Wikipedias y contamos las frecuencias. Y pues esos conteos los entregamos ahí. Entonces, por ejemplo, aquí está, esto es Danish. Estas son las palabras más frecuentes, pues las más frecuentes siempre son artículos y preposiciones. Aquí están las del alemán con su conteo y el ranking. Entonces, pues, der es la palabra que ocurrió más veces. Entre esas 5 millones, ocurrió 178.000 veces y quedó de primeras. Bueno, aquí están las de inglés, gracias. The, of, and, and, to, aquí están el número de veces que ocurrieron. Las de EO, la, de, la, creo que esto es euskera. Hay que mirar el código ISO de esta lengua, que no sé cuál será. Bueno. Otra cosa chévere es que con ese conjunto de datos nosotros publicamos en Wikipedia esta gráfica, que es la ley de Zipf. Básicamente la ley de Zipf es una ley que descubrió un lingüista, en el que miraba que si se tomaban el rank, o sea, la posición de la palabra en el orden, mejor dicho, el rank es esto. Para de es el rango, la primera palabra del inglés, of la segunda, and la tercera, y la frecuencia, que había una relación entre esas dos variables, entre el rank y la frecuencia de las palabras, y que si se dibujaba eso en escala logarítmica en los dos ejes, se producía este patrón lineal, y que pues eso era un patrón universal en las lenguas. Entonces nosotros nos preguntamos si será que en todas las lenguas aplica, y pues sí, señor, en 32 lenguas básicamente el patrón es el mismo, ¿no? Bueno, ok. Eso era para presumir de esa gráfica que pusimos en Wikipedia. Bueno, y aquí era una propaganda, un intermedio. Entonces, pues como participamos en CEMEVAL, pues la idea es que ahora queremos hacer el diplomado de análisis computacional del lenguaje solamente para participar en CEMEVAL. Entonces, la idea es que esto es al final del segundo semestre,
y apenas termina el diplomado, arranca Semeval. Entonces estamos listos, tenemos los sistemas preparados. Entonces pues la idea es invitarlos a que pues participen en el diplomado. Y bueno, no pudimos ir a Canadá, que fue donde participamos, porque no había cómo patrocinar a los estudiantes, pero estamos buscando una solución para poder ir. Bueno, ok, ahora vamos a hablar de Hilbert es con una sola L, Hilbert-Smith Independence Criterion. ¿Qué es esa cosa? ¿Y para qué sirve? Bueno, primero, pues ustedes tal vez ya conozcan la correlación de Pearson, ¿cierto? Pues que es un mecanismo que nos permite medir la relación, el nivel de correlación entre dos variables, ¿cierto? Que si yo pongo una variable en el eje horizontal y otra en el vertical y obtengo esta gráfica, entonces, correlación perfecta, entonces correlación de 1. Y si me sale una nube así, pues más o menos. Entre más redonda se vuelva, pues cada vez menos correlación y hasta que la correlación sea inversa. Sin embargo, cuando hay conjuntos de datos así raros, todo da cero, ¿no? La correlación de Pearson. Y uno dice, es que esto no están correlacionadas las variables. Pero a veces me pregunto, oiga, pero estas sí están correlacionadas. O sea, esta quiere decir que si están hacia los lados es alto y si está hacia el medio es bajo. Entonces ahí hay una relación. Pero la correlación de Pearson, ¿cuánto da? 0. Y aquí también hay una relación. Si estamos en el medio, la cosa es amplia, y si estamos en los extremos es angosta. Entonces sí, ahí hay un patrón, hay una correlación, pero Pearson da 0. Entonces, ¿qué problema? Además, otros problemas que tiene Pearson es que primero, pues nos mide solo dos variables, o sea, una en un eje y otra en el otro, de una dimensión cada una. Y lo otro es que tienen que estar correlacionadas linealmente para que esto funcione. Estos 4 conjuntos de datos, que son famosos, muestran el problema de la correlación de Pearson. Estos 4 conjuntos tienen la misma correlación de Pearson. Y uno dice, pues la medida está como buena para este conjunto de datos, pero para este, y para este, y este sí está re loco, que de lo mismo. Entonces, ok, entonces hay problemas con las medidas de correlación que, pues, como la Pearson necesita, las medidas tienen muchos supuestos, muchos de ellos, y es que las relaciones sean lineales. O sea, en el mundo de las matemáticas todo lo que es lineal es chévere y lo que es no lineal es un dolor de cabeza. Entonces, bueno, ¿cómo en Machine Learning utilizan una cosa que se llama el kernel trick, que es salir del dolor de cabeza de lo no lineal con un truco, con un trick, que es ese kernel trick? Entonces, si yo tengo un espacio aquí que, por ejemplo, tengo puntos rojos y puntos azules, que no es separable linealmente, o sea, que no puedo hacer una raya para separarlo, sino que me toca hacer una raya así toda rara, pues el kernel trick es aplicarle una transformación a los datos de manera que los proyecto a un espacio de más dimensiones. Entonces, me cambio de gafas y pongo ahora gafas de una dimensión más. Y en ese otro espacio sí son separables. Uno dice, uy, pero eso es como magia. De pronto en el ejemplo de aquí abajo ya no se ve tan mágico. Uno dice, bueno, ok, quiero separar los puntos, los cuadros rojos de los puntos verdes con una raya y no puedo. O con algo lineal. Pues en 2 dimensiones algo lineal es una raya y en 3 dimensiones algo lineal es un plano. Entonces, si yo cojo estos datos y los transformo y los estiro, pongo como un sombrero mexicano debajo, puro en la punta donde están los rojos, lo proyecto en 3 dimensiones, llega un punto en el que puedo poner el plano y ya funciona, ¿cierto? Entonces, con el kernel trick, eso es un truco que se utiliza en matemáticas y en aprendizaje de máquina para lo que no es lineal, volverlo lineal. Entonces, pues de los mismos inventores de los kernels propusieron el Hilbert-Smith Independence Criterion, aquí sí con una sola L. Imaginémonos algo como estaba dibujando unas ciudades en un mapa y las ciudades no eran lineales, o sea,
estaban establecidas de una manera que formaban una curva. Por ejemplo, todas las ciudades costeras de una isla, pues no están alineadas, sino que están en un patrón en 2 dimensiones que es curvo. Ok, entonces esta era una variable geográfica no lineal. Entonces, usualmente las ciudades no están en una perfecta retícula, sino que están dándole las vueltas a las montañas, a los ríos, y tienen así todos esos torcidos, ¿cierto? Torcidos como este. Ah, se parecía a esto, ¿cierto? Entonces, algo así como que está no lineal. Y que cuando lo proyectaba a un espacio de más dimensiones, entonces ese lo tenía en 2 dimensiones, aquí lo dibujaba en 3 dimensiones, magia, se volvía lineal. Entonces esas ciudades que estaban como en una curva se volvían lineales, como una línea. Y ahora tenía aquí unas, a cada una de esas, como eso estaba en 2 dimensiones, en la tercera dimensión estaba colocando el valor de una variable lingüística. Entonces, era un dato lingüístico asociado a cada ciudad, pero que el resultado también era no lineal. Entonces, un dato lingüístico como ¿qué? ¿Cuántas veces ocurre, por ejemplo, la palabra tal en esa ciudad? Y el patrón también era curvo. Encima de la curva de las ciudades, en 3 dimensiones, venía otra curva. Kernel trick y prun, magia, lineal. Cuando tenía las 2 cosas lineales, medía la covarianza entre esas 2 líneas, o como entre esas 2 matrices de vectores, y obtenía el valor de qué tan correlacionadas estaban las 2 variables. Entonces, teníamos una variable geográfica de 2 dimensiones no lineal, que se volvía lineal, y una variable lingüística asociada a la no lineal, asociada a la otra geográfica que tampoco era lineal, y finalmente las linearizábamos ambas y obteníamos una medida de relación entre las 2. Y uno dice, uy, pero ¿y esa vaina para qué? Entonces, por ejemplo, para responder esta pregunta, ¿es la variable lingüística un buen predictor de la ubicación geográfica? Entonces, uno dice, ok, si yo digo, por ejemplo, Ayombe, ¿dónde es? La costa. Entonces, resulta que los regionalismos son palabras que son predictores de la ubicación geográfica. Entonces, yo debería de un patrón de ocurrencias de la variable lingüística de ocurrencias de Ayombe, asociado con las coordenadas geográficas de las ciudades de Colombia, ver una correlación entre esas 2 variables. Pero no lo puedo hacer con la correlación de Pearson. Pero con el Hilbert-Smith Independent Criterion, sí. Entonces, ¿qué conseguimos con eso? Ajá. ¿Qué es esto? Las frecuencias de las palabras en español bueno, primero, necesitaríamos la variable lingüística, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos otro conjunto de datos que lo tenemos dividido en 8 partes, porque es grandísimo. Básicamente es una tabla donde están todas esas palabras que ocurrieron en Twitter, ordenadas de la más frecuente a la menos frecuente, y nos dice en cada una de las 333 ciudades que analizamos, cuántas veces ocurre esa palabra. Entonces esa es la variable lingüística. Esa es la variable lingüística que queremos correlacionar con las variables geográficas. Entonces, en este conjunto de datos, dentro de los datos anexos, tenemos las coordenadas geográficas de las 333 ciudades. Entonces, tenemos la variable geográfica de 2 dimensiones y tenemos la lingüística de 1 dimensión, y que pueden ser lineales, no lineales, generalmente serán relaciones no lineales, y podremos encontrar cuáles son las que más correlacionan entre ellas. Ok. Entonces, una miradita a la tabla. Entonces, la palabra más frecuente, si contamos cuántas veces ocurre la palabra, cuánto la vemos en minúscula, cuánto la vemos con mayúscula inicial, cuántas las vemos con todas en mayúscula. Bueno, para poder, por ejemplo, identificar palabras, nombres propios o siglas que están así todas en mayúscula. Y los conteos en Bahía Blanca, Argentina, en Buenos Aires, y de ahí para allá 333 columnas, y de ahí para abajo como 5 millones. Listo.
Entonces, nos basamos en un trabajo anterior que utilizaba TF y DF, que va a ser una larga historia contar TF y DF. Yo creo que ya me pasé. Hace rato me estaban diciendo que me pasé. ¿Está en verde? Ah, chévere. Bueno, entonces usamos TF y DF, pero entonces, bueno, no les cuento que es TF y DF. Cogimos las ubicaciones geográficas de calculamos los HSIX, lo combinamos con el trabajo anterior que utilizaba TF y DF y conseguíamos un score regional para cada palabra. O sea, qué tan predictiva es una palabra de las ubicaciones geográficas. Y del mismo corpus sacábamos ejemplos, pues porque encontramos el A-B y encontramos ejemplos donde los costeños usan el A-B. Y además usábamos el modelo Word2Vec con el que resolvíamos las analogías y conseguíamos las palabras cercanas. Entonces obtenemos los regionalismos, obtenemos ejemplos de uso de esos regionalismos y las palabras semánticamente cercanas. Entonces, 10 minutos, chévere, perfecto, estoy bien. ¿Qué encontrábamos? Pues en los primeros lugares, groserías. Entonces miremos, aquí está en Argentina las 3 primeras palabras más regionales, que son más predictivas de la región de Argentina. LPM, ya se la imaginan. Esta nos aclara por los que no lo tenían claro. Y un ejemplo: me duelen los cortes de la mano, no doy más. Ok. Yo creo que esta le debe servir a Andrea Echeverry cuando va a cantar para Cunatana en Buenos Aires. Yo he visto que lo ha hecho aquí en Bogotá, comienza a decir toda esta perorata, pero seguramente va a ser una usuaria de nuestro conjunto de datos. La segunda palabra más predictiva de Argentina, chabón, bueno, esa sí la podemos decir en voz alta. Y miremos los ejemplos: pibito, vato, pibe, vato, guaso, chaval, muchacho. Un chabón es un muchacho. Ya me pone de mal humor este chabón loco. Entonces, ok. Entregamos para cada país 5.000 palabras con sus vecinos cercanos y con sus tweets de ejemplo, limitándonos a 50.000. Entonces, aquí sí encontramos 50.000 tweets de Argentina con las palabras más regionales de Argentina. Y Twitter pues no nos podrá decir nada porque hasta 50.000 podemos publicar. Pues, ok, Colombia. Bueno, estas ustedes se las saben. Por más pipi que sea, no voy a... Y terminé diciendo otra palabra peor. Por hacer el pitico. Bueno, por más tal cosa que sea, no lo voy a dejar. Eso clarísimo para nosotros. Vallenato, pueden creer, la segunda palabra más predictiva de Colombia. Y las palabras cercanas: rap, folclor, vallenato con B larga, reggaetón, todas las variaciones de reggaetón, reggaetón. Que vivan las mujeres hermosas que interpretan el vallenato. Chévere ese ejemplo, chévere ese tweet. Chimba, qué chimba ese tweet. Digo, bueno, estas no hay que explicarlas, ¿cierto? Y no joda. Hoy tengo más ganas de beber que de vivir, coma. México, neta. Yo había oído lo de la neta camioneta, pero no. Neta significa en serio. Ganamos y neta. Como jugamos no merecíamos ganar. O sea, en serio. Sinceramente, ¿no? Peda, la borrachera. Un brindis por esos amigos que te cuidan en la peda. Chévere. Hueva. No es lo que ustedes piensan. A mi mamá y a mí nos dio hueva cocinar. O sea, flojera. Pereza. Perú, chamba. Uy, me hice una chamba. No. Es la oficina, la faena, la mudanza. Un día más de chamba para cerrar una buena semana. CMS. Uy, no. Esa también es fea. Huevadas, babosadas, tonterías. Ok.
Entonces, para 21 países, entran a datos.gov.co y escriben Argentina, por ejemplo. Le damos el conjunto de datos de los regionalismos y sus palabras cercanas, y en otro conjunto de datos, el de Argentina con sus ejemplos. Y este no lo hicimos nosotros, el de la Escuela República Argentina de Santiago de Cali, no. Bueno. ¿Cómo se ve? Por ejemplo, ¿alguien sabe qué es un bondi en Argentina? Pues ya saben, claro, está aquí. Es colectivo, autobús, tren, taxi, ascensor. Entonces, chévere, si uno va a Argentina y tiene esta lista, pues uno sabe que el bondi es el bus, ¿no? Y con los ejemplos, entonces, empezamos con la mezcla de olores en el bondi. Si uno no supiera qué es bondi, la mezcla de olores en el bondi. Ok, bueno. Ok, la última, WordNet, ¿nos deben quedar 5 minutos? No, sí, más o menos. Bueno, no hay tiempo de explicar WordNet en 10 segundos, y ya me gasté 5. WordNet es como un diccionario donde los puntos azules son conceptos y los puntos verdes son palabras que lexicalizan el concepto. Entonces, digamos, el concepto, imagínense aquí un niño, una foto, y aquí es niño, muchacho, chico, chaval, pibecito, chamo. ¿Ok? Bueno, y los conceptos que son los azules se relacionan en una jerarquía, digamos una jerarquía de es un. Entonces, digamos, un muchacho es un hombre es un ser vivo es una persona, un animal, bueno, una jerarquía una taxonomía de conceptos. Ok, entonces WordNet es grandísimo, es el recurso que más se utiliza en procesamiento de lenguaje natural. En fin, no hay más tiempo. Entonces, ¿qué hicimos? Ya está lista la WordNet para el español con los regionalismos. Entonces, hicimos 2 WordNets. Una que hicimos cogiendo la WordNet en inglés y utilizando traducción automática y una larga historia, y hicimos una WordNet en español del mismo tamaño de la WordNet en inglés, pero en español, hecha con traducción automática. Y como ustedes saben, pues el traductor automático hace las cosas bien, a veces no hace tan bien, pero hicimos una traducción, digamos, no tan tonta, ¿no? O sea, usamos corpus que estaban anotados con WordNet, las palabras fueron traducidas en contexto, hicimos conteos, votábamos cuál es la palabra, bueno, haciendo conteos, no votando entre nosotros, alzando la mano, y decidíamos las palabras. Muchos errores, tal vez sí, más de 300.000 conceptos están lexicalizados, perdón, como 100.000 conceptos con 300.000 palabras lexicalizadas en esa WordNet. ¿Cuántas están bien? No sé. Pero ahorita vamos a ver una manera de evaluar eso. Bueno, hicimos otra en la que, aparte de las traducciones, le enchufamos todos los regionalismos. Entonces tenemos una WordNet repadre. Ok, la de con regionalismos. Entonces se pueden descargar y uno las puede usar. Aquí estamos, bueno, ya no hay tiempo de explicar mucho. Con esas WordNet uno puede obtener modelos de similitud como los de Word2Vec y como los de PMI, pero en esa jerarquía, como pues nada más mirando cuántos pasos hay de una palabra a la otra. Si uno sabe cuál es la similitud entre las palabras, puede escalar eso a la similitud entre los textos. Entonces, si yo tengo 2 textos, por ejemplo el chabón de la campera que iba en el bondi es un pelotudo, yo puedo hacer una función que me mida qué tanta similitud tiene con otro texto. Por ejemplo, el muchacho de la chaqueta que iba en el bus es un idiota. Y lo comparamos, aquí, bueno, con esos ejemplitos. SPA es una WordNet que hicieron en España, manualmente, con muy poquitos errores, pero como toca hacerla manualmente y eran, ¿cuántos? 100.000 conceptos, 300.000, pues realmente la vida entera se la pasan haciendo eso, mucha mano de obra. Entonces, pues, esta WordNet, pues tiene solo las palabras que son del español. Hicimos un sistema de similitud textual basado en WordNet, y cuando le conectábamos la WordNet española, pues básicamente decía: estos 2 textos no tienen nada que ver.
o sea, similitud cero. Y cuando le decíamos utilice las, que es la Latinoamerican Spanish, que fue la que creamos traduciendo, nos daba 0.2. Y uno dice, bueno, ya más o menos, porque ya sabemos que es Bondi, ¿cierto? Y que es la campera es como chaqueta también, ¿no? Y chabón es el muchacho. Pero si ponemos la Warner regional, 1. O sea, digamos, si la similitud máxima en este modelo era 1, quiere decir los dos textos son idénticos. Y lo son. El chabón de la campera que estaba en el Bondi es un pelotudo. Es un muchacho de la chaqueta que iba en el bus, era un idiota. Era exactamente eso. Ahora, otro ejemplo de Argentina. La pibita del laburo es infumable. Te la tenés que bancar. ¿Qué significa? Te la tenés que bancar y es infumable. La muchacha del trabajo es irritante, te la tienes que soportar. Con la WordNet de España, 0. Con la que traducimos manualmente, 0. Y con la WordNet regional, 1. Ahora, de Chile. Mi polola es yeta, me la hizo pasar cuatico en lugar de fome. ¿Hay alguien de Chile? No hay. ¿Qué hacemos? Bueno, la WordNet española algo le pegó con el texto aquí misterioso que está con las palabras normales. La traducida y la regional. Bueno, ya se imaginarán que yo fabriqué esos ejemplos, entonces perfecto, yo sabía y eso iba a dar 1, ¿no? Entonces mi novia supersticiosa me lo hizo pasar terrible en lugar de entretenido. Ahí se ve que el ejemplo está mal hecho, ¿cierto? Pero, o sea, que es artificioso. Pero funciona. Y ahora, en Colombia, esta sí es fácil, mis parceros la pasaron bacano en el trancón. Pues es que si estuviera dando esta charla en Chile, cuando estuvieran viendo lo de Colombia, dijeron, mis parceros la pasaron bacano en el trancón. Bueno, de pronto el trancón medio la pillan. Bacano, de pronto lo han oído. Parceros, bueno. Y miremos que nuestra WordNet regional, pues bueno, no le da exacto, pero le da bastante. Y la española, nada. Bolivia. Como las cotas de la frutilla estaban bajas, hice una marraqueta para una comilona y llené la muela. Bueno, no quiero decirlo con acento boliviano. Como el precio de la avellana estaba bajo, hice una torta para la cena y llené el estómago. Otra vez ganamos. Y ahora más chévere, pues ya lo tenemos en WordNet. WordNet está conectado con otras lenguas. Entonces, mis parceros la pasaron bacano en el trancón. Bueno, esta sí no había que ocultarla. My boys had fun time in the traffic jam. Pues también ganamos. Entonces, pues tenemos un sistema de similitud léxica crosslingual, digo translinguales, en las lenguas que hayan disponibles en WordNet y que ahora nos entienden los parceros, lo bacano, lo trancón, el bondi, las avellanas, bueno, yo no sé cuántas cosas más. ¿Qué pasó? Bueno, pero como esos eran ejemplos fabricados por mí, pues como trampa, ¿cierto? Ahora sí se acabó el tiempo, ¿cierto? Rojo. Ok, este es el último slide. Entonces, cogimos conjuntos de datos de las competencias de Cemeval en las que daban pares de palabras, pares de oraciones y juicios humanos de qué tanto se parecían las oraciones. Entonces, en 1, 2, 3, 4, 5 conjuntos de datos en español y 2 conjuntos de datos crosslingual español-inglés. Los números de pares que habían en cada conjunto de datos y lo que está mostrando aquí son las correlaciones de Pearson entre lo que dijeron los humanos y lo que dijeron nuestro sistema basado en la WordNet española, la traducida y la traducida con regionalismos. Y el valor de la correlación, entre más grande mejor, en todas gana la regional, pero casi no hay diferencia entre la regional y la traducida, que pues básicamente son textos, por ejemplo, de Wikipedia. Pues en Wikipedia casi no hay regionalismos, entonces pues lo que vemos es que los regionalismos no dañan el rendimiento de solo la traducida, pero definitivamente tiene muchísimo más cubrimiento que la WordNet actual del español
y aquí vemos los promedios. Y pues bueno, en 2.349 pares de palabras, pues estos son los promedios de la correlación de Pearson, estuvimos significativamente por encima y pues bueno, estamos prontos a publicar esto para contar todo el rollo, cómo conseguimos esa WordNet. Y en otro artículo que por allá decía pronto, era donde contábamos cómo hacíamos todos los regionalismos. Entonces, listo, chévere, finish. Entonces, bueno, para dudas, colaboraciones institucionales, estamos abiertos a sus propuestas. Problemas en conjuntos de datos, sí los hay. El deporte en la plataforma de datos abiertos es borrarnos las cosas. Cualquier cosa que no sea un archivo CSV perfectamente formado lo quitan. Ese es el enemigo, y cualquier línea de código que uno trate de colar ahí es el diablo y lo sacan. Entonces, en esos puntos sí es lo que medio nos han dejado, pero nos andan quitando todo. Entonces, como andan quitando todo, entonces pues me escriben a mí y yo les ayudo, porque ¿qué más hacemos? Buscan un codirector externo para su tesis de maestría, avisos parroquiales, estamos a la orden. Si quieren trabajar en alguno de estos temas, chévere. Y si además quieren acceder al corpus grande, pues chévere. Pues digamos aquí, por camaradería de la Nacional con el Instituto Caro y Cuervo, lo podemos compartir. No se puede publicar, pero se pueden hacer publicaciones y sacar conclusiones muy interesantes. Y invitación para mañana a las 5 p.m. en Filbo. Hacen el lanzamiento del diccionario de colombianismos. Ese no lo hicimos con método de corpus, pues porque yo solo llevo 2 años en el Caro y Cuervo y esto fue un trabajo como de 7 años, pero el siguiente va a ser con corpus. Listo, muchas gracias. Me llama mucho la atención pues lo que podemos correlacionar, porque pues veía que hay temas de correlación como tal en frases. ¿Cómo podemos llevar esta información como tal que tenemos no solo a nivel latinoamericano pues, sino del español total, y que se puede proyectar a otros idiomas para dar, por ejemplo, a las inteligencias artificiales el lenguaje natural, lo que buscan muchas, por ejemplo, empresas que están intentando, por ejemplo, con Siri, con Google Assistant, que es poder transferir la información a un lenguaje natural? ¿Cómo nos pueden ayudar estas herramientas que logran relacionar tantas grandes cantidades de datos? Bueno, pues digamos que aquí estos modelos de Word2Vec, la WordNet traducida, pues son como insumos para etapas más altas del procesamiento del lenguaje natural. Pero usualmente todos estos recursos los estamos construyendo primero para luego ir por las de más arriba. Entonces primero hay que tener modelos de similitud léxica, modelos de relación entre las palabras, modelos para relación entre diferentes lenguas, y de ahí para arriba pues uno puede empezar a construir modelos que generen lenguaje o que puedan entender la pregunta. Por ejemplo, las preguntas que nosotros hicimos estaban: ¿qué es similar a qué? ¿O qué no pertenece al grupo? O las preguntas de las analogías. Si no podemos responder otra pregunta que no venga en ese formato. Pero, pues claro, con las mismas herramientas podemos empezar a tratar de entender las preguntas que vienen en lenguaje natural plano para convertirlas en las que podemos responder, por ejemplo. Entonces, pues sí, estamos como haciendo los bloques de abajo, un poco emulando pues lo que ya existe en el mundo, pero que no está disponible para el español y menos para los españoles, el español regional. Y pues también con los objetivos del instituto se va a intentar tratar de cubrir las lenguas indígenas, el palenque, el creol de San Andrés Islas. Entonces, pues es como trayendo como esa tecnología pues aquí a nuestro escenario, y bueno, hasta nuestro escenario latinoamericano, que ya es bien grandote, ¿no? Bueno, pero ya le di... No. Tranquilo, profe. Bueno, listo. Ahora también, para agradecer pues, o sea, ese detalle que usted ha tenido aquí con los asistentes a la cátedra. Entonces se lo ganó. Gracias. Sí, la pregunta es la siguiente. Yo me quiero referir más al tema comercial, ¿sí? O sea, ¿ustedes ganan algún dinero por este trabajo que ustedes hacen, obviamente, y lo publican para poder seguir financiando algunas otras investigaciones que tienen? Somos sacerdotes de la ciencia. Y otra cosa, o sea, si han pensado en llegar a hacer alguna aplicación de regionalismos, o sea, para que por lo menos a nivel de Latinoamérica, pues
La idea es que los datos que se colocan en gobierno en línea es para que se produzcan aplicaciones, para que los desarrolladores utilicen los datos de ahí y, bueno, de las rutas de Transmilenio, de esta cosa, y hagan su aplicación. Estamos nosotros haciendo lo mismo, entregando los datos de la entidad pública de lo que investigamos para que ustedes hagan las aplicaciones. Dejamos por ahí, no se vaya porque ya arrancamos. Cualquier cosa, el correo de Sergio, y si sea que me regala un segundito que tengo que hablar allí porque hay contacto ahí chévere que de pronto les sirve. Listo, un aplauso para Sergio, muchísimas gracias. Gracias.